con un conjunto de vértices, como también teníamos en el grafo, un conjunto ahora de arcos, ya no son aristas, sino son arcos, porque los arcos son dirigidos, y la función de incidencia ahora es una función de incidencia dirigida. Entonces, si ustedes observan acá, la diferencia con la definición de grafo, acá dice que para todo X que pertenece al conjunto de los arcos, la función de incidencia, fíjense que ahora está representada por un par ordenado, ya no tengo la otra, nosotros teníamos esta nomenclatura, conjunto de vértices, me daba lo mismo que sea el vértice 1, el vértice 2 o el 2 o el 1, simplemente la arista se encontraba entre esos dos vértices, en cambio acá no, acá me dicen específicamente, fíjense, esto es importante y esto a veces ustedes denotan mal lo que le pedimos y directamente lo consideramos mal. Sí, acá fíjense, es par ordenado, dice que sale del vértice B sub I y va al vértice B sub J. Acá aclara específicamente la orientación, en este caso del arco. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia que tenemos. Entonces, al digrafo algunos le dicen un grafo orientado. No está mal, está bien. ¿Sí? Entonces, también tenemos un conjunto de vértices ahorita y una función de incidencia dirigida y ahora en eso es lo que radica nuestra diferencia. Acá, perfectamente, fíjense que lo que nos aparece en nuestro grafo ahora nos aparece en la flechita porque es orientado. Entonces, específicamente acá la arista A sale del vértice B1 y va al vértice B2, fíjense en la arista B del vértice B3 va al vértice B2 y entonces perfectamente nosotros con nuestra función de incidencia dirigida podemos reconstruir nuestro digrafo. ¿Sí? Vamos a ver entonces, al igual que hicimos con grafo, eh, algunas definiciones que nos van a servir para estudiar los digrafos. Todo lo que vimos en grafo nos va a servir, sí, nos va a servir, porque en definitiva, si por ahí le dicen a ustedes cuál es el grafo asociado a este digrafo, simplemente lo que tendrían que hacer es suprimir la orientación y ese sería el grafo asociado al digrafo. ¿Sí? Bien, vamos a estudiar entonces una serie de conceptos. Comenzamos con los arcos estrictamente paralelos. Fíjense en que la definición de arcos estrictamente paralelos se asemeja a qué concepto. Aristas paralelas. Aristas paralelas. Nada más, fíjense en que ahora nosotros, dice, dos arcos de un digrafo son estrictamente paralelos y tienen el mismo vértice inicial y el mismo vértice final. ¿Sí? Y como ahora está orientado, fíjense que acá le pusimos un ejemplo, el arco, perdón, B y el arco C. Fíjense, ¿cumplen la definición o no? No, son No. paralelos. Tiene sentido opuesto. Claro, porque si ustedes hacen la función de incidencia del arco B, ¿cómo nos quedarían? B2, B3. B2, B3 y el otro B3, B2. B3, B2. Entonces no me cumple la definición que recién acabamos de mencionar, que dice que dos arcos de un digrafo son estrictamente paralelos y tienen el mismo vértice inicial, el mismo vértice final. Y eso nos pasa acá en la otra parte del digrafo fíjense, en el arco D y el arco E, si yo le hago su función de incidencia dirigida, me da entonces B3 a B4. Y el otro exactamente igual, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta en esto del dígrafo las orientaciones. Pero después, los conceptos, fíjense, en el arco estrictamente paralelo, entonces, cuando dos arcos de un dígrafo tienen el mismo vértice inicial, el mismo vértice final. Y luego tenemos el concepto de rizo, que también lo vimos en grafo, que era un lazo, y acá se llama rizo. Dice, un arco es un rizo si tiene inicio y final en el mismo vértice, ¿sí? ¿Cómo se llama?
el arco F es un rizo, ¿sí? El arco F es un rizo, cumple entonces que sale del vértice 4 y vuelve al vértice 4, ¿sí? Bien. ¿Qué otro? El concepto de dígrafo sencillo. El dígrafo sencillo se dice sencillo, simple, si no tiene rizos ni arcos estrictamente paralelos, ¿sí? Entonces tenemos que observar si tiene rizo o arco estrictamente paralelo. ¿Cómo sería este dígrafo? Sencillo, acá dice, mira, sencillo. ¿Por qué? Porque estos no son arcos estrictamente paralelos, entonces dígrafo sencillo. Y el mismo concepto que teníamos antes. Nada más que antes era un grafo simple. Grado negativo de un vértice. En los arcos, el concepto nuevo que vamos a ver van a ser, antes decíamos el grado, ¿cómo era el concepto de grado de un vértice para grafo? La cantidad de aristas que inciden en un vértice. Claro, sí, porque no, nosotros no teníamos en cuenta la orientación. Ahora, como tenemos en cuenta la orientación, vamos a tener grado negativo y grado positivo. Esta es la definición que nosotros utilizamos para grado negativo de un vértice. Que por ahí, si ustedes depende del libro que lean, puede ser que sea otra definición, ¿sí? Así que tienen que mirar bien cuando vean distintos libros qué definiciones utilizan, ¿sí? No es que no estemos equivocados nada, pero cada uno toma su definición. Entonces nosotros para el grado negativo de un vértice ponemos, tomamos la definición, dice se llama grado negativo de un vértice y se simboliza con el grado negativo del vértice, el número de arcos que llegan a ese vértice. Entonces los grados negativos es igual al número de arcos que llegan al vértice y el grado positivo al número de arcos que parten de ese vértice, ¿sí? Si tenemos un grado positivo y un grado negativo. Entonces, en base a este concepto de grado positivo y de grado negativo, uno va a analizar los grados de los vértices, ¿sí? También tenemos el concepto de grado total. Miren, el concepto de grado total de un vértice, que es directamente la suma de los grados positivos y de los grados negativos, y el concepto del grado neto de un vértice, que es la diferencia entre el grado positivo y el grado negativo. Así que vamos a analizar entonces, en este caso, el grado negativo de un vértice. Entonces, el grado negativo de un vértice, ahí está analizado. Entonces, yo comienzo con el vértice B1 para ver, entonces, tengo que dice el número de arcos, perdón, el número de arcos que llegan al vértice. Entonces, en el vértice 1, ¿cuántos arcos llegan? No llega ninguno, profe. No llega ninguno, grado 0. En el vértice 2, me ubico en el vértice 2 y me fijo cuántos arcos llegan. 2. 2. 2, ¿sí? Grado 2. En el vértice 3 también me ubico ahí y me fijo el número de arcos que llegan. 1. 1. 1. Y en el vértice 4, 1. 1. Ese sería el grado negativo. Ahora analizamos el grado positivo. El grado positivo del vértice 1 dice el número de arcos que parten de ese vértice. 1 sería. 1. En el 2, ¿cuántos parten? 1. 1. 1. En el 3, ¿cuántos 2. parten? 2. Y en el 4, 0. 0. Entonces ahí tengo los grados de cada uno de los vértices. El negativo y el positivo. Luego, si a mí me dicen cuál es el grado total del vértice B1, yo entonces simplemente tengo que sumar el grado positivo del vértice B1 y tengo que sumar el grado negativo del vértice 1. El grado total, ¿qué sería? Sería el grado del grafo, ¿sí? Queda asociado como el grado del grafo. Ese sería el concepto.
Entonces el grado total ustedes tienen que sumar los grados positivos y los grados negativos, donde está el vértice B1. ¿Cuánto nos quedan? 0 más 1, me queda 1, ¿ves? El grado total del vértice B2, ¿cuánto sería entonces? 3. Sí, tengo los grados positivos, que son 1, perdón, y el grado negativo 2, me queda 3. Y del vértice B3, ¿cuánto sería? 3. 3 también. 3 también. Y del 4, 1. 1. 1. Entonces eso es lo que decía yo, que el grado total coincide con el concepto de grado de un grafo. Sí, ese sería entonces el grado total, así que es la suma del grado positivo y la suma del grado negativo. Después tenemos el concepto de grado neto. El grado neto dice que es igual entonces de un vértice B sub I a la diferencia entre el grado total, perdón, entre el grado positivo del vértice y el grado negativo del vértice. ¿Sí? Entonces el grado total es la suma y el grado neto es la diferencia, pero no la diferencia entre cualquiera, sino el grado positivo menos el grado negativo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál sería el grado negativo del vértice B1? Sería, a ver, Menos 1. grado neto, perdón, grado neto, ay Dios, ese le da. Del vértice B1 sería entonces el positivo del vértice B1 menos el negativo del vértice B1. ¿Dónde están los valores? Grado positivo 1 y el negativo 0. Me da 1. El grado neto del vértice B2, entonces, ¿cuánto sería? Y el grado positivo del 2, ¿dónde está? Es 1. El grado negativo es 2. Entonces acá me queda menos 1. ¿Sí? El grado neto del vértice B3. A ver, ¿dónde está? El grado positivo es 2. El grado negativo es 1. Me da 1. ¿Y qué nos falta? El grado neto de vértice B4. Entonces el positivo 0 y el negativo 1. Entonces me queda menos 1. Bien. ¿Está claro entonces? Sí, profe. Acá les quiero aclarar porque después, como acá cuando calculan el grado neto da valores negativos, ¿sí? Acá cuando yo hablo del grado negativo de un vértice, simplemente dice el número de arcos que llegan a ese vértice. En ningún lugar yo le pongo un signo negativo, se los aclaro, ¿sí? Ese signo negativo sale en el grado neto, nada más. Bien, entonces tenemos el grado positivo como el número de arcos que sale de un vértice y el grado negativo de un vértice como el número de arcos que llegan a ese vértice. Acuérdense entonces de esas definiciones. El grado total entonces es la suma y el grado neto es la diferencia entre el grado positivo y el grado negativo. Bien, ahora vamos a ver estas sumatorias, ¿sí? Dice, el grado de los vértices satisfacen las siguientes igualdades. Dice, la suma de los grados positivos de todos los vértices es igual a la suma de los grados negativos e igual al número de arcos. Acá es que estamos viendo cómo incide el teorema del saludo de manos cuando tenemos un digrafo, ¿sí? Entonces dice que la suma de los grados negativos dice que es igual a la suma de los grados positivos y que es igual al número de aristas, ¿sí? La suma de los grados totales, fíjense en los grados totales, decía yo que era, los grados totales es lo que es para nosotros el grado total de un grafo, ¿sí? Entonces ahí coincide y se aplica el teorema del saludo, ¿sí?
Y luego, fíjense, algunas veces la profe en la práctica le gusta que apliquen estas sumatorias. Es una manera de darse cuenta también si calculamos bien o mal los grados positivos o negativos, ¿sí? La suma de los grados netos de todos los vértices es igual a 0. Quiere decir que si está todo bien hecho, cuando yo sume los grados netos, su suma me tiene que dar 0. Fíjense entonces la aplicación de estas sumatorias, ¿a dónde tenemos, dónde trabajamos? Acá trabajamos. Entonces los grados netos, fíjense que acá calculamos el grado neto, el vértice 1 me daba 1, el del 2 me daba menos 1, del 3 me daba 1 y del 4 me daba 1. Si yo sumo todo esto, ¿qué me da? 0. 0. 0. ¿Sí? Fíjense que si está bien hecho, la sumatoria de los grados netos me da 0. ¿Dónde están los grados positivos? ¿Y dónde están los grados positivos? Ah, acá están. No lo habíamos hecho, sino que están aquí. Los grados positivos, ¿cuál es su suma? ¿Cuánto da? Fíjense. ¿Y cuánto da? 4. 4. Y los negativos, fíjense, la suma, ¿cuánto da? 4. 4. ¿Sí? Entonces, fíjense que eso a veces la profe les pide en la práctica, que si ustedes comprueben las sumatorias, dice, de los dígrafos. Toma suma de grados negativos igual a suma de grados positivos igual el número de aristas. ¿Sí? Un dato ahí. Y la suma de grados total es el duplo del número de aristas, que sería el teorema de los saludos, ¿sí? Apretón de mano, saludos, ¿sí? Y después tienen que la suma de los grados netos es igual a 0. Entonces, de esa manera pueden ver si hicieron bien o no hicieron bien los grados de los vértices, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de los dígrafos. Por esto, el dígrafo isomorfo, a la profe le gusta el isomorfismo. Simplemente lo presentamos nosotros. Entonces tenemos dos dígrafos, un dígrafo de y un dígrafo de prima. En este caso en particular, este concepto es parecido a lo que nosotros veíamos de grafos isomorfos, que tenemos el mismo un conjunto de vértices aristas. Lo que nosotros tenemos que encontrar son las funciones de incidencia eh, perdón, se me ocurrió esto. Ahí está. Bien, entonces teníamos que encontrar las funciones de incidencia dirigidas, en este caso, entre los vértices, entre las aristas, ¿sí? Entonces, cuando tengo un dígrafo isomorfo, aparte de todo lo que tengo que tener en cuenta, en la situación de grafo, tenemos que tener en cuenta las orientaciones. Para poder yo decir que dos dígrafos son isomorfos, sus orientaciones tienen que ser exactamente las mismas, ¿sí? Porque podemos superponer el grafo, pero las orientaciones, ahora como estamos en dígrafo, también son importantes y entonces tiene que darse todo. Entonces, en este caso es un ejemplo nada más, es un ejemplo muy simple, si ustedes observan, para que vean directamente damos las funciones de incidencia dirigidas, teniendo en cuenta las orientaciones y todo lo que hay que tener en cuenta para que los dígrafos sean isomorfos, ¿se acuerdan? Había que tener en cuenta las invariantes, número de vértices, número de aristas, y además yo le haría, si ustedes necesitan hacerlo, tendrían que ver las orientaciones de sus vértices, ¿sí? La función de incidencia dirigida. Entonces, se los presento porque simplemente, si bien la profe le da este ejercicio, son muy fáciles como para que uno vea el concepto nada más, ¿sí? Bien, es el concepto de dígrafos isomorfos. Y luego vamos a ver otro concepto que también ya vimos, que es la conexidad, en este caso, de dígrafos. Entonces, también usamos los mismos conceptos de camino, ¿sí?
Entonces un camino que va desde un vértice B sub I a un vértice B sub J, una sucesión finita alternada de vértices y arcos, ahora no son aristas, sino son arcos, y la estructura que tienen es la misma, ¿sí? Comienza en un vértice, termina en otro vértice, y como es un camino, se pueden repetir los arcos y los vértices. Igual que antes, el mismo concepto, nada más que ahora estamos en presencia de digrafos. Para las cadenas, nosotros también exactamente lo mismo, sucesión alternada de vértice y arco, que comienza y termina en un vértice, y los arcos no se repiten, que eso era lo que no pasaba en la cadena, ¿sí? Dice, cada arco parte del vértice que le precede y llega al vértice que le sigue, ¿sí? Eso lo define, es lógico. Y ese es el concepto entonces que tenemos de cadena, ¿sí? Entonces, camino, igual que antes, nada más que ahora ya no son aristas, sino son arcos. Caminos se repiten los vértices y las aristas, en las cadenas no se repiten los arcos, aristas, arcos. Y así. Y el concepto de cadena simple, dice una cadena simple si todos los vértices son distintos. Entonces, cuando la cadena es simple, los vértices no se repiten, ¿sí? El concepto de ciclo, una cadena cerrada, ¿sí? Si es una cadena cerrada, quiere decir que vale lo mismo para el concepto de cadena, que los arcos no se repiten. Y es cerrada, entonces se repite el vértice inicial y el vértice final, coinciden porque es un ciclo. Todo lo demás, en el concepto de ciclo, si me dicen ciclos simplemente, puede ser que haya vértices que se repitan, pero si es un ciclo simple, no se repiten los vértices. Bien, son los mismos conceptos que vimos para grafos. Y la longitud de la cadena o camino de un digrafo es el número de arcos que tiene un camino o cadena. Si el mismo concepto es el número de arcos, entonces cuando le pregunte qué longitud tienes, usted tiene que contar los números de arcos y esa sería la longitud de su cadena, de su camino, de su ciclo, de lo que hayan calculado o sobre algo que le pregunten. Bien, ese es el concepto entonces aplicados, son conceptos que ya vimos, pero simplemente ahora lo aplicamos a digrafos. Bien, el concepto nuevo que vamos a ver serían los tipos de conexidad de los digrafos, ¿sí? Entonces nosotros antes veíamos la conexidad en los grafos, decíamos grafo conexo, grafo no conexo. Entonces el grafo conexo, la definición que utilizábamos era de que un grafo es conexo si todos los vértices hay una cadena que los une, ¿sí? Si quiere decir que yo de cada vértice puedo ir a todos los otros demás vértices, todos están conectados, por eso es un grafo conexo, de conexión. Eso es lo que veíamos en grafo. Ahora, cuando tenemos digrafo, un digrafo es un grafo orientado, entonces en el digrafo tenemos distintos tipos de conexidad, porque tenemos los arcos y esas orientaciones a veces nos permiten o no nos permiten a nosotros ver si hay una cadena entre los vértices. Entonces, tenemos tres tipos de conexidad para digrafos. Los digrafos débilmente conexos, ¿sí? En los digrafos débilmente conexos, dice, la definición dice que un digrafo es débilmente conexo si el grafo asociado, este sería el grafo asociado a ese digrafo, si el grafo asociado es conexo. Entonces quiere decir que ustedes para que sea débilmente conexo tienen que ver que el grafo asociado sea conexo. Si el grafo asociado es conexo, entonces débilmente conexo. Quiere decir que en una primera mirada, cuando uno mire un digrafo, ¿sí? Si no hay un vértice aislado ahí, seguro que va a ser un digrafo débilmente conexo, ¿sí? Bien, ¿está claro esa definición? Dice un digrafo es débilmente conexo si para todo par de vértices existe una cadena que los une. Quiere decir que, fíjese, si para todo par de vértices existe una cadena que los une, ¿sí?
Y acá también ponemos si el grafo subyacente es conexo. Entonces, el primer tipo de conexidad, que son los digrafos débilmente conexos, por lo general, si, como le decía, si no hay un vértice aislado, siempre van a ser débilmente conexos, porque cumplen esa definición. Bien. Es el concepto de grafos débilmente conexos. Luego tenemos el concepto de grafos unilateralmente conexos. Dice un digrafo sin arco estrictamente paralelo, le pone esa restricción. Se dice que es unilateralmente conexo si para todo par de vértices del digrafo, dice, existe al menos, dice, una cadena que parte de B sub I o de B sub I, de B sub I a B sub J o de B sub J a B sub I. Unilateralmente conexo, entonces ellos nos están pidiendo que todos los vértices del digrafo por lo menos se comuniquen con otro vértice, bien que vayan de B sub I a B sub J, o si eso no se puede, porque tenemos que tener en cuenta que hay direcciones en los arcos, o que vayamos de B sub J a B sub I. Quiere decir que tiene que haber un camino o el otro. Uno de los dos tiene que estar presente. Por eso dice que si eso sucede, van a ser dígrafos unilateralmente desconexos. Entonces, yo, ¿cómo hago para ver si es débilmente conexo o no? Fíjense. Entonces, tengo que hacer recorridos. Acá simplemente yo me paro en B1, digo, ¿puedo llegar de B1 a B2? ¿Qué opinan? Sí. Sí, profe. Sí, llego, ¿no? Yo siempre digo, bueno, le pongo un asterisco. Entonces ellos dicen de B1 a B2 o tendría que ser de B2 a B1. ¿De B2 a B1 puedo llegar? Sí, Sí. A eso se refiere el uno o el otro. Después me paro en B1, sigo en B1 y me puedo conectar con B3. Fíjense, B1 a B3, sí. Fíjense que por acá no puedo ir porque la flecha viene, entonces tengo que salir por dónde. Puedo salir por acá, por B4, no llego, ¿ves? Porque acá la otra viene. Entonces salgo por B2 y llego a B3, ¿sí? Salgo por B1, B2 y B2 a B3 llego. Entonces está la conexión. Y luego, ¿cuál es la otra conexión que ellos dicen? B3, B2 a B1. B3. De B3 a B1. Yo hice de B1 a B3 y la otra, ¿cuál sería? De B3 a B1. ¿Está presente? Sí, Acá B3 a B1, sí. Luego me paro en B1, sigo en B1, tengo que ver si me puedo conectar con B4. B1, B4 está, fíjense. Sí está. Bien. ¿Cuál sería la otra conexión que tendría que estar? B2, B3. No estoy haciendo B1, B4. ¿Cuál sería la otra? B4, B1. B4, B1. ¿Está B4, B1? Fíjense en que no. Todos llegan, nadie sale. No hay manera que yo me conecte con B1, le salga de B4 a B1. ¿Está claro acá? Sí, profe. Todos los arcos llegan, no hay ningún arco que sale. Entonces fíjense en que este no está. Y así me va a pasar con el B4, porque cuando yo digo B4, B2, ¿qué va a pasar? No está, porque todos llegan a B4, ¿ves? B4, B3, ¿qué va a pasar? Tampoco, que no puedo salir de B4. Entonces, bien, eso es ya el B4 del que estamos ahí, llegamos ahí y nos salimos bien. Acá yo seguía analizando, fíjense, si yo hago B2, B3, B2, B3, ¿se puede o no? Sí, ¿no? Sí, profe. Llega. B2, B3, B2, B4, Sí puedo, llega profe. por acá. Luego me pongo en B3, B3, B2, B3, B2, llega. Sí se puede. B3, B4 también.
Entonces, fíjense en dónde está nuestro problema, en B4. Sí, en B4, porque B4 está ahí solo, vean. Entonces, la pregunta que uno hace acá, ¿es unilateralmente conexo? Entonces, yo aplico definición. Ellos dicen, si para todo par de vértices del dígrafo existe al menos una cadena que parte de B sub I a B sub J o de B sub J a B sub I. Entonces, ¿cuál es el problema mío? El B4. El B4, B1 no está, pero está el B1, B4, sí está, se conecta. El B4, B2 no está, pero el B2, B4 está, sí está. Y el B3, B4 sí está. Entonces quiere decir que si yo aplico esta parte de la definición, se cumple. Entonces es unilateralmente conexo y vemos que sí. Porque ellos me piden, dice B sub I a B sub J o B sub J a B sub I. Y entonces yo cumplo, si bien el B4 no sale para ningún lado, están los otros, ¿sí? Está el B1, B4. No estará el B4, B1, pero sí está la cadena B1, B4. Entonces me cumple la definición. ¿Sí? Con eso es un dígrafo unilateralmente conexo. Yo lo hago de esta manera para analizar, fíjense en el resumido, acá la cadena B1, B2, me fijo el inicio, el final, si es tal, y coloco nada más, no me pongo a hacer toda la cadena y nada de esas cosas, ¿sí? Simplemente analizo. Bien, ese es el dígrafo unilateralmente conexo. Dice el dígrafo fuertemente conexo. Acá en el dígrafo fuertemente conexo dice un dígrafo fuertemente conexo si para todo par de vértices existe una cadena de B sub I a B sub J y el I es la diferencia y una cadena de B sub J a B sub I. Sí, quiere decir que acá en el dígrafo unilateralmente conexo nos dicen el O. ¿Sí? Me ponen el O. Quiere decir que si yo voy de B sub I a B sub J, ya está bien, ya se conectan. Tengo que fijarme de O, de B sub J a B sub I. ¿Por qué hace eso? Porque si no está el de B sub I a B sub J, yo tengo que ver si está el de BJ a B sub I. Bueno, si que esté presente uno de los dos, para mí ya cumple la definición, como nos pasaba acá. Bien, en cambio acá no está un O, sino dice un I. Quiere decir que acá sí o sí tengo que tener un camino de ida y un camino de vuelta. Entonces, para que sea un dígrafo fuertemente conexo, tengo que tener un camino de ida y un camino de vuelta. En el unilateralmente conexo, bastaba con que haya un solo camino, ¿sí? O de ida o de vuelta, pero que esté presente, entonces ya me cumplía la definición. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces eso es lo que tenemos que analizar. Como nosotros ya habíamos visto, este es el mismo problema, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Entonces nosotros veíamos que B1, B2 sí estaba, B2, B1 también está presente, B1, B4 sí estaba, B4, B1 no estaba, ¿se acuerdan? B1, B3 sí estaba, B3, B1 sí está, B2, B4 sí estaba, B2, B4, B4, B2 este es el que no estaba, sí, que ya lo habíamos visto, que estos ninguno estaba. Entonces, este sí estaba, B3, B4, B2, B3, ¿dónde está B2, B3? Sí estaba. B3, B2, B3, B2, sí está. Entonces, el problema se nos planteaba en el B4, ¿no? Bien, fíjense que esto, vamos a ver enseguida que nosotros, esto dentro del dígrafo es lo que nosotros decimos un sumidero, un vértice cuando solamente llegan los arcos y no se puede salir. Es un sumidero. Entonces, acá, si yo tengo que ver si esta definición se cumple o no, porque acá dice B sub I a B sub J y de B sub J a B sub I, entonces nosotros observamos que no se cumple, porque nos pide un camino de ida y un camino de vuelta. Entonces, si aquí me preguntan, el dígrafo es fuertemente conexo, este dígrafo no es fuertemente conexo, ¿sí? Este dígrafo, entonces, ¿en qué categoría está? Perdón. Este dígrafo es unilateralmente conexo, ¿sí? Es unilateralmente conexo.
¿Por qué? Porque cumple la definición. La definición decía acá que tenía que ver un camino, dice al menos, o de ida o de vuelta. Entonces acá tiene sus caminos, no tiene los otros. Si tuviera estos, no, ya no estaría en esta categoría, sino estaría en la categoría de dígrafo fuertemente conexos. ¿Está claro el concepto entonces? Sí, profe. Bueno, y aparte que es la primera categoría, dígrafo débilmente conexo, que si el grafo es conexo, todos son dígrafos débilmente conexos. Ahora lo otro que hay que mirar, cuando le preguntan el grafo, ¿qué tipo de conexidad tiene el grafo? Ustedes comienzan con la definición, con la mayor definición, con esta, la de dígrafo fuertemente conexo, porque si cumple esta, entonces un dígrafo fuertemente conexo. Si no la cumple, entonces tendremos que ver si es unilateralmente conexo y si esa no cumple, será débilmente conexo. ¿Está claro? Esto es lo que nosotros llamamos un sumidero, cuando llegan todos los arcos. También hay a veces, va a haber este vértice donde simplemente salen todos los arcos. Cuando salen todos los arcos es una fuente. ¿Sí? Bueno, eso también ya lo vamos a ver. Es el concepto entonces de conexidad de dígrafo. Tenemos tres categorías, débilmente conexo, unilateralmente conexo y fuertemente conexo. Bien. Vamos igual que cuando teníamos los grafos, nosotros tenemos la representación matricial de los dígrafos. Entonces tenemos la matriz de incidencia de dígrafos. Acá la matriz de incidencia, al igual que teníamos para los grafos, teníamos un dígrafo en este caso en particular, un dígrafo con un conjunto de vértices y arco y una función de incidencia dirigida, donde tenemos el número de vértices, el número de aristas. También es una matriz de orden n por k, donde en n tenemos las filas, en las filas tenemos los vértices y en las columnas tenemos los arcos. ¿Sí? Parecido entonces al otro, nada más que ahora son arcos. Entonces, ¿cómo es que nosotros completamos estas matrices? Entonces, como siempre, ponemos los vértices acá en las filas y los arcos acá, lo ponemos los arcos en las columnas y luego analizamos. Dice acá que un 1 si a su j sale de B sub i. Entonces, tengo que poner un 1 donde dónde sale el arco y un menos 1 a dónde llega el arco. ¿Sí? Eso dice acá, ¿ven? Si a su j sale de B sub i, un 1 y un menos 1 si a su j llega a B sub i. Así que por columnas, ¿qué va a pasar? Fíjense, cuando yo analizo, para que ustedes vean, cuando ustedes analizan por columnas, ustedes tienen solamente un arco, así que va a salir de un vértice, va a llegar otro vértice. Entonces, siempre va a haber un 1 y un menos 1 nada más por columna. Si hay más de eso, está mal, está mal. Entonces, eso es lo que quería que me contesten. ¿Qué pasa por columna? Siempre va a haber un 1 y un menos 1. Fíjense en que acá dice hay una restricción si el dígrafo no tiene rizos. ¿Sí? Acá este ejemplo no tiene rizos. ¿Qué pasa cuando tiene rizos? Se pone un más menos uno, profe. Claro. Bien, primero armemos esto para que aprendan. Dice 1 si sale de A sub J y a sub J, si sale a sub J sale de B sub I. Entonces veamos, yo me paro acá en el vértice B1, acá nos conviene pararnos en las aristas. Entonces la arista 1, ¿de dónde sale? De B sub 1. Y llega B sub 2, 1 menos 1, la arista 2, ¿dónde anda ya la arista 2? ¿Sale de dónde? De B sub De 2 B. y llega a B sub 4. La arista 2. Ah, no, perdón. Me confundí con la 3. De B sub 3 Ah, a B sub 2, profe. de B sub 3 a B sub 2 y la arista 3 de B sub 2 a B sub 4, ¿sí? ¿Está clarito entonces cómo se arma o no? Sí, profe. Bien.
Bien, después cuando les pido en el parcial de chirimbolo, ¿eh? Bien, entonces decíamos, ¿qué pasaba? Eh, ah, ¿Qué pasaba entonces si se presentaba, fíjense, un rizo? En este caso es en el arista 6, si hay un rizo le colocamos más menos 1, ¿sí? Porque no hay otra. Bien. Ahí no, perdón, matriz de adyacencia de vértice, no, para arriba. Bien, acá, cuando nosotros tenemos una matriz de este tipo, si ustedes se fijan, tenemos valores positivos y negativos. Si se analizan el vértice del grado 1, ¿sí? Este dato que nos da acá sobre la fila, ¿qué dato sería para nosotros? Fíjense. Grado total. Sería un grado total si haríamos ¿qué? Si el vértice es grado positivo o negativo, profe, puede ser. Fíjense en esto que me aparecen los signos, el grado que le da sobre la fila va a ser el grado neto. ¿Sí? Grado neto. Fíjense acá usted dice del vértice B2 me queda menos 1, ¿eh? Me queda menos 1. Entonces en el vértice B2, si ustedes se fijan, tiene grado positivo, ¿cuánto? Los grados positivos eran los arcos que salían. 1. 1, Y negativo, fíjense, 2, 2, 2. ¿eh? Entonces le da el menos 1, ¿eh? En el vértice B2. Entonces nos está dando el grado negativo, acá, este resultado me da el grado negativo, ¿sí? La compañera decía grado positivo, sí, también el grado positivo, pero para el grado positivo, ¿qué tenía que hacer? Sumarlos. Sumarlo, se tiene que olvidar de ese signo menos, porque ese signo menos está indicando el grado negativo, ¿sí? Sumar. Entonces en el vértice 3 sería grado 3, ¿sí? Bueno, ahí tienen Sí, los profe. datos. Fíjense en que, digamos, ¿qué me da ahí? El negativo. ¿Me puede dar el total? Sí. Si ustedes se olvidan de tu signo negativo, es el total también. Siempre y cuando que acá que no tenemos la presencia no tenemos la presencia de este rizo. Cuando tenemos la presencia del rizo, también hay que tenerlo en cuenta para no equivocarse. ¿Sí? Bueno, acá lo decimos, grado neto. ¿Está claro entonces? Cuando tenemos la matriz de incidencia de dígrafos. Entonces tiene que haber un más y un menos por columna. Si hay más que eso, estamos en problema. ¿Sí? Recuerden eso, con eso no se van a equivocar. ¿Qué más? Matriz de adyacencia de vértices. En la matriz de adyacencia de vértices, entonces, tenemos, al igual que teníamos la adyacencia de vértice para grafo, acá también dice no tiene arcos estrictamente paralelos, pero ustedes ya saben que nosotros después lo trabajamos y podemos utilizarlo. Entonces, la particularidad sería que sea una matriz cuadrada de orden n, porque tanto en la fila como en las columnas van los vértices, ¿sí? Van los vértices. Entonces, ¿y cómo llenamos nuestra matriz? Dice un 1 si hay un arco de B sub I a B sub J y 0 en otro caso. Es más fácil la matriz de adyacencia de vértices. Entonces, de esa manera, construimos nuestra matriz de adyacencia de vértices, que recuerden que es una matriz cuadrada, porque tanto en fila como en columna tenemos
los vértices. Entonces me paro en B1, me paro en B1 y me fijo. Entonces, y si acá dice 1, si hay un arco de B1 y a B1, en realidad son adyacentes, son adyacentes, ¿no? El concepto. Entonces me paro en B1 y B1 ¿con quién? Fíjense que hay un arco en B1, por eso pongo acá un 1 en la diagonal principal. Ya saben que si hay 1 en la diagonal principal es porque hay presencia de arcos. B1 con B2, sí. B1 con B3 no, B1 con B4 sí. Y B2, ¿dónde está el B2? El B2, fíjense, el B2, ¿qué le pasa al B2? Todo No llega. salen arcos de B2. ¿Sí? Solitario B2. El B2 es un sumidero. Todos llegan, nadie sale. ¿Sí? Entonces, cuando hay sumidero, 0 sobre su fila. En B3, ¿dónde está el B3? B3 con B2 y nada más. El B4, ¿dónde está el B4? B4 con B1, B4 con B3 y nada más. Fíjense que al contrario de la matriz de adyacencia de vértices de grafo, esta matriz, ¿cómo es? ¿Es simétrica? Sí, simétrica, sí. Sí, sí. ¿Dónde está la simetría? No, No es simétrica, porque ustedes ahora tenemos en cuenta la orientación del arco. Entonces, antes, cuando nosotros teníamos un grafo, yo ponía B4, B3, 1, 1, B3, B4, otro 1. Entonces, acá no, porque dice B4, B3, sí, B4, B3, sí. B3, B4, no, porque no hay. Entonces, cuando le pregunto es simétrica, ustedes me dicen, si me dicen sí, es porque acá en esta columna tengo la misma fila que hay acá, y acá no la tengo. O acá en esta fila, la misma columna que esta, y no es simétrico. Para que sea simétrico, yo tendría que tener una flecha de ida y una flecha de vuelta, y acá no tengo. Bien. Entonces esta sí que yo puedo, si tengo que reconstruir mi matriz, me dan esta matriz y la tengo que reconstruir, yo acá me paro en B1 y comienzo a tirar la flecha, me paro en B2 y así comienzo a hacer mi grafo, no tengo ningún problema. Recuerden que yo les decía que si tenía que reconstruir una matriz a partir de una matriz de adyacencia de vértices de un grafo, ahí sí teníamos que tener en cuenta la matriz diagonal superior o matriz diagonal inferior para hacer el dibujo, porque si no el dibujo le sale con un montón de aristas paralelas. Bueno, ya alguna vez lo van a ver. ¿Qué otra información nos da? Fíjense que cuando yo me paro acá en las filas y yo comienzo a fijarme con quién esté, dice si hay un arco de B sub I a B sub J. ¿Qué dato me da por fila? ¿Qué grado me da del vértice B1? ¿Positivo? El positivo, el grado positivo. Y las columnas, ¿qué dato me dan de los grados ¿Negativos? negativos? Porque acá dice que de B1 llega, sí, que llega, entonces son negativos. ¿Sí? Bueno, eso también tienen información ahí. Bueno, ¿está claro entonces? Parece simple la matriz de adyacencia de vértices, también le puede servir para los grados. ¿Qué pasa? Dice cuando tenemos aristas paralelas o múltiples, ¿sí? Si se nos da la presencia de aristas estrictamente paralelas o múltiples, fíjense que acá le pusimos 3,
Dice, ¿cómo es que nosotros cuando acá sale del vértice B3 y va al vértice B2, ¿sí? Le aparece el número 3 ahí. Eso representa entonces tres arcos. Se puede utilizar, se puede utilizar. Así que nosotros tratamos siempre de utilizarlo, ¿sí? Así que no hay ningún drama. ¿Qué más? Ah, era lo que les decía que nos pasó a nosotros que teníamos era que en el vértice B2 toda la fila eran ceros. Entonces, cuando tengan toda la fila cero, ustedes están en presencia de lo que nosotros llamamos un sumidero, ¿sí? Acá dice, ¿ve? Un vértice tal que en la matriz de adyacencia verte tiene todo cero en la fila correspondiente, se llama sumidero, ¿ve? Que acá le llegan todos los arcos a un sumidero. Y luego, si de un vértice salen todos los arcos, es una fuente. ¿Sí? Entonces, un sumidero es un vértice al que solo llegan arcos, dice el grado positivo es 0, y para la fuente el grado negativo es 0. ¿Sí? Entonces, una fuente es un vértice del que solo parten arcos, por eso es que el grado negativo es 0. Entonces, ¿cómo hago yo para darme cuenta que sea un sumidero o que sea una fuente? En este caso en particular, tengo que fijarme que el grado positivo sea 0 y en el otro que el grado negativo sea 0. Entonces, de esa manera nos damos cuenta nosotros que estamos en presencia o de una fuente o de un sumidero. Bueno, si uno lo mira, se da cuenta. Y le calcula el grado positivo o negativo. Entonces, si ustedes observan que cuando nosotros teníamos que ver si era un digrafo fuertemente conexo, si yo tengo presencia de sumidero, no va a poder cumplir la definición. Sí, no va a poder cumplir la definición. Porque a mí me pedían acá que vaya de B sub I a B sub J y de B sub J a B sub I, y acá como es un sumidero, esto no sale nadie. Entonces, al no salir nadie, entonces ahí me va a fallar la definición. Sí, para que se fijen ustedes cuando tengan que hacer los ejercicios. Lo mismo pasaría si fuese una fuente que no podría ser un... Y sí, habría que analizarlo ahí, ver el grafo en general, pero el sumidero a veces con fuente puede andar todavía. Entonces, ¿está claro ahí o no? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a volver a ver entonces el algoritmo del camino más corto, pero ahora aplicado a dígrafos, ¿sí? Entonces, el algoritmo en sí es el mismo. El algoritmo en sí, ustedes parten de un vértice origen y llegan a un vértice destino, y tienen que siempre analizar, al partir del vértice origen, nosotros siempre tenemos que analizar cuáles son los vértices más cercanos. Siempre el vértice más cercano, esa es nuestra opción. Pero acá está todo descrito, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre tenemos que partir de un vértice, nos dicen para que partimos de punto final Z, miren, este punto final K. ¿Sí? Entonces, yo tengo que salir de A y tengo que llegar acá, al vértice destino que es K. Entonces, cuando ustedes se paran en el vértice A, este sería su primer vértice, y tengo que fijarme cuáles son los vértices. Ahí dice esa tablita que puse, vértices cercanos, más cercano, ¿ves? Vértice resuelto, conectado directamente a vértice no resuelto. Si ese vértice no resuelto, más cercano conectado. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, yo tengo acá ubicada, me coloco en A y me fijo cuál es el más cercano de los vértices. Tengo el vértice B con 2, ¿sí? Tengo el vértice C con 3 y el vértice D con 4. Entonces, ¿cuál es el más cercano?
Y acá, aparte de todo eso, nos tenemos que fijar la orientación. Fíjense, en la orientación no hay problema, todos salen de A, no hay problema. Entonces, tengo esas tres opciones. ¿Cuál para mí sería mi opción de elegir? C. Entonces, elijo el D porque tiene como peso 1, ¿sí? Entonces, comenzamos nuestra iteración. Entonces, parto de D, miro ahí cuál es el más cercano, D es el más cercano, entonces pongo de acá, vértice no resuelto más cercano conectado. Como es mi primera iteración, dice cuánto es el valor es 1. Acá lo elijo porque tengo que hacer una elección y yo elijo siempre tomando la distancia mínima. Como es mi primer iteración, elijo el D, la distancia coloco acá que es 1 y la conexión es AD porque estas conexiones después me sirven para encontrar el camino. Entonces yo acá elijo el vértice D, entonces el vértice D pasa a ser un vértice resuelto, ¿sí? Pasa a ser un vértice resuelto. Bien, ¿qué significa que sea un vértice resuelto? Que yo ya llegué hasta D, que no puede ser elegido de nuevo, eso significa. Entonces, en mi próxima iteración tengo que ver si A tiene más posibilidades de elegir. Fíjense que acá se ve que sí tiene posibilidad de elegir, y también tengo que agregar en mi próxima iteración, en este caso, el vértice D. Entonces, por eso pongo acá el vértice A y me fijo cuál es el más cercano ahora, excluyendo el vértice D, y es el B con una longitud de 2, entonces digo B con una longitud de 2, luego coloco el vértice D. Para llegar al vértice D yo tengo una longitud 1, por eso acá ponen 1, más la distancia de DG, que DG, ¿cuánto es? Acá en el vértice D, entonces yo me paro en el vértice D y tengo que fijarme quién es el vértice más cercano. Fíjense, el C viene a D, así que no lo voy a elegir, pues tiene que ser uno que salga de D. Entonces por eso pongo el vértice G allá, acá puse el vértice G con 3, pues no tengo más opciones. Entonces DG vale 3, 1 más 3 me da 4. Cuando yo voy a elegir acá, uso la distancia mínima. ¿Quién es mínimo? Es este, 2. Por eso es que elijo el vértice B con una distancia de 2 y la conexión es AB. Entonces B pasa a ser un vértice resuelto porque yo siempre voy a elegir el de la distancia mínima. Bien, esa es mi iteración. Segunda iteración. Voy a la tercera iteración. Tengo que preguntarme si voy a colocar al vértice A de nuevo. ¿Lo voy a colocar o no? Sí. Sí, porque tiene una salida todavía por C, fíjense. Si esta flechita no hubiera sido como está y es una flecha que va hacia A, ya no podía ya tener otra salida. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta cuando estamos en digrafo. Entonces, en la tercera iteración, vuelvo a colocar A y la única opción que tiene es por C, que es 3. Luego coloco el vértice D de nuevo, vuelvo a repetir con G, fíjense, lo vuelvo a repetir porque no fue elegido, lo vuelvo a repetir. Después tendría que poner B, pero ¿qué pasa con B? No hay ninguna flecha que salga de B. B es un sumidero, no hay flecha que salga, por eso es que no lo coloco. Si hubiese habido, lo colocaba, no lo coloco. Entonces yo acá digo A con C, ¿cuánto me da? 3. Hasta D, ¿cuánto tenía yo? Tenía 1. Y de G, bueno, repito, 4. Acá vuelvo a elegir el mínimo. ¿Quién es el mínimo? Es el 3. Por eso elijo C con 3 y la conexión es AC. Entonces acá C pasa a ser un vértice resuelto. Quiere decir que en mi camino yo ya estoy en este lado, fíjense. Si tengo que hacer otra iteración, la iteración 4, voy a poner A para la iteración 4, no. ¿Por qué? Porque B ya fue resuelto, C se resuelto y no tiene más salida. Si tuviera alguna salida, lo colocaba, pero no tiene. Así que A ya no va en la iteración. ¿Quiénes van a ir en la iteración? B iría en la iteración y sí, pero no tiene salida. Fíjense, todas las flechas llegan a él, así que no va en la iteración. ¿Quién va en la iteración? Va C,
Entonces miro C yo, me fijo C y C tiene salida. ¿Por dónde tiene salida C? Por G o E. Por G, que vale 3, o E. ¿Cuál elijo? E. E. Entonces, acá en la cuarta iteración tengo C con E, dice hasta C, ¿cuánto tenía yo? 3, ¿ve? Más CE, la distancia CE, que es 2, me da 5. DG, que de nuevo lo vuelvo a colocar, fíjese, lo vuelvo a colocar porque el algoritmo es el que no lo va a poner, no yo lo vuelvo a colocar, 1 más 3 me da 4, ¿sí? Que ya lo habíamos hecho ya, esta es la tercera vez, fíjense, distancia mínima me da 4, entonces elijo yo a esta distancia mínima, elijo a G, pasa a ser vértice resuelto, con una distancia de 4 y la conexión es de G. G pasa a ser vértice resuelto, ¿sí? Ahí. Bien. Seguimos otra iteración. En la otra iteración dice, de nuevo coloco C con E. ¿Por qué? Porque es la opción, porque no fue elegido, lo vuelvo a colocar. Luego, ¿a quién analizo? Analizo a G, ¿sí? Analizo a G, ya no va a ir D porque ya está cerrado G acá, entonces analizo a G. Entonces me paro en G y me fijo, ¿cuál es el más cercano a G? Fíjense, ¿quién es más cercano a G? I. F, F con 2 y ¿quién más? I. I con 2. Entonces yo pongo G con F y G con I. Pongo las dos opciones porque son iguales. Entonces, si habría una más, también la podrían, ¿sí? No la excluyo. Entonces, hasta G yo tengo 4, ¿ves? Acá está el 4. Y GF2 me da 6, hasta G tengo 4, y la distancia era 2 me da 6, ¿sí? Y me fijo yo, ¿cuál es el mínimo? El mínimo es 5, ¿sí? El mínimo es 5. Entonces, elijo el 5, pasa a ser vértice resuelto el E con una distancia de 5 y la conexión es CE. Entonces elegí E. Este pasa a ser vértice resuelto. ¿Sí? Bien. En la próxima iteración miro dónde estoy. Acá. C lo coloco en la iteración. No, profe. No, porque este viene, ¿sí? Bien, entonces en la iteración estamos acá, fíjense, estoy acá en E. En E, me fijo entonces, estoy en E. ¿Cuál es el más cercano a E? H. El H H. con 2. Acá está. Me pongo en G. G tenía las dos opciones, ¿se acuerdan? Las vuelvo a repetir. Acá tenía dos opciones, las repetimos. Y hasta H tenía yo, hasta E, perdón, tenía 5. EH2 me da 7. Entonces, ¿quién es el mínimo? Es 6. Entonces pasan a ser vértice resuelto F e I. F e I, vértice resuelto. Porque tenía 6 de longitud. Acá me olvidé de poner 6. Bien. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, en la próxima iteración, fíjense, vuelvo a pararme en E con H, lo repito, E con H. Después me paro ¿dónde? Si me paro en I, ¿qué pasa en I? es un sumidero. Es un sumidero. Me paro en J. No, en J, no, en G, perdón. ¿Cuál es más cercano? J, J, ¿sí? Entonces, hasta E tenía 5, EH2, 7, y hasta G teníamos 4, y la distancia 4 me da 8, ¿sí? La mínima es 7, elijo H con 7, H con 7, y pasa a ser un vértice resuelto, ¿sí? Bien. Bueno, ahora, ¿qué hacemos?
Piensen ahora, si me paro en H, ¿qué pasa en H? ¿Tiene opciones? Únicamente Y. H tiene E de opción, no, pues siento un vértice No, que no. resuelto. Ya está resuelto el I. Le pongo rojo acá porque ya está resuelto, no se puede ser elegido. ¿Sí? Entonces, cuando yo corrijo esto, si ustedes acá, cuando están en esta columna, pasan a ser vértices resueltos. Estos son vértices resueltos. Nunca más, una vez que están acá, pueden aparecerle acá. Ahí ya está mal el ejercicio. ¿Sí? Entonces, si uno analiza H, fíjense, puede salir por ahí, pero ahí ya está, es un vértice resuelto y este viene, no va, así que no hay manera de H. La única opción que tengo, en I también le pasa lo mismo, y la única opción que tengo es G. Fíjense en G con J, que era 8, lo elijo a 8, J pasa a ser un vértice resuelto, y de longitud 8, y esa es la conexión. Recuerden que yo tengo que llegar acá. Bueno, ahora con H no podía, con este no podía, la única opción que tengo para llegar es J. J con K, fíjense que es la última ahí, J con K, 8 más 3, a ver, 8 más 3, sí, está bien, 11, y llego ahí, ¿ven? Y llegué acá. Bien, entonces acá me dice que la longitud es ¿cuánto? Si me dice de cuánto es la longitud del camino que encontró, ¿qué le contesto? 11. 11, esa es la longitud 11. Y ahora, bueno, yo tengo que armar el camino. Sí, comienzo por atrás, K con J, y luego ¿con quién lo conecto? E, Con G. Con G, y luego ¿con quién conectamos? H, E, No, con D. con D, pero con Con I. D, y después Con A. con A, ¿sí? ¿Y cuál es la longitud? 11, acá dice 11. Entonces yo voy de A a D, de D a G, 4, de G, 4 y 3, 11. Esa es. Bien, ese es el algoritmo entonces de Dijkstra aplicado en este caso al dígrafo. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien que no haya entendido? No puede preguntar, no hay drama. No, ninguna duda. O sea, profe, Wow. que los vértices resueltos no los volvemos a seleccionar después ya. No, cuando usted, estos serían ya categoría, cuando usted acá lo elige, ¿por qué? Porque es la distancia mínima. Entonces pasan a ser vértices resueltos, quiere decir que nunca más va a estar en esta columna. ¿En qué columna tienen que estar? En estas, acá. Por eso es que acá cuando le iba haciendo, le iba poniendo rojo, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya está, ya no pueden ser elegidos de nuevo. Ok, profe. Bien, ¿alguna otra duda? Ninguna duda, no puedo creer. Bien, Ahí en el chat pusieron una pregunta, profe. a ver, vamos a leer. Y se encuentra a distancia mínima, pero no el camino. Cuando uno va armando el algoritmo, fíjense en que acá hacemos las conexiones. Estas conexiones después después tiene que darme, yo encontré uno, puede ser que haya otro acá, otro camino, pero yo sé que siempre la longitud va a ser 11, ¿sí? Sabemos siempre que la longitud va a ser 11, ¿sí? La longitud va a ser 11 de cualquier camino que usted me pueda enganchar con estas conexiones que nosotros tenemos ahí. Así que si encuentra el camino después, entonces usted tiene que hacer esto, anotar esto y va a encontrar su camino.
Bien. ¿Alguna duda más que tenga con respecto a esto? Dígrafo es más sencillo, va. El único problema de dígrafo que yo veo que se hacen drama son los grados, lo positivo, lo negativo, el neto, el total. Y después lo que preguntamos es la conexidad, ¿sí? Eso siempre en el parcial es la conexidad, lo que preguntamos, ¿qué más se puede preguntar? La conexidad, después los grados de los vértices, que también se hacen un drama y la verdad que si uno estudia no hay mucho drama, ¿no? Bueno, ¿alguna duda más? Ninguna, profesor. ¿Ese sería todo el dígrafo? Sí, el dígrafo fue sencillo. El lunes vamos a ver ya, y vamos a analizar árboles, así como a comenzar a prepararnos para el, para el parcial. Profe, Profe, una consulta. disculpe, Dígame. Cuando se suma el grado total, ¿cómo se hace cuando hay el RIS ahora, no? Sí. ¿Cómo se lo suma o cómo se lo agrega, digamos? No, el grado total usted tiene que sumar los grados positivos y negativos. Ahí lo tiene que tener en cuenta los reasons. Ah, ahí no se tiene en cuenta. Claro, porque usted lo suma como grado negativo una vez y como grado positivo otra vez. Claro, quedaría como un nulo, digamos. No, pero si a ustedes le piden si ustedes le piden que dé el grado total, usted ya lo sumó en positivo y negativo, entonces ya le incide. Claro, no lo afecta, digamos. Claro, Ah, bien, profe, gracias. lo toma en cuenta ahí, digamos, uno para el positivo, uno para el negativo, por eso es que incide doblemente. Es lo mismo nomás, nada más que ahora tenemos grado positivo, grado Claro, y en el negativo. caso de los positivos y de los negativos, se lo agrega a los dos, digamos, cuando pide por ser Claro, separado. Ah, claro, usted bien. dice grado positivo, uno, grado negativo, uno. Entonces el bucle incide doblemente. Ah, bien. Gracias, profe. Gracias por la clase, profe. Nos vemos hasta luego. Bueno, bien. Entonces nos vemos el lunes.